Ok, se nos pregunta cuál va a ser el valor de nuestra fuerza F, que es necesaria para añadir a las otras dos fuerzas que tenemos, que son A, y es 120 newtons a 110 grados, y B, 60 newtons a 200 grados. Lo que queremos es que nuestra fuerza resultante sea igual a 0. Muy bien, para esto tenemos que recordar que nuestra fuerza resultante se va a dividir en una fuerza resultante en X y en una fuerza resultante en Y. Nuestra fuerza resultante en X va a ser igual a todas las fuerzas en X, es decir, A en X más B en X más F en X. Mientras que nuestra fuerza resultante en Y va a ser igual a en Y más B en Y más F en Y. Ahora conocemos que nuestra fuerza resultante va a ser 0. A en X la calculamos de multiplicar 120 newtons por el coseno del ángulo. El coseno siempre se va a utilizar para las componentes en X, más 60 newtons, que es B, por coseno de 200, y más nuestra F en X, que no conocemos. Tendríamos entonces 0 es igual a menos 41.04 menos 56.38 y más Fx. Si de aquí despejamos F en X, tendríamos la suma de ambas, que serían 97.42 newtons. Ahora lo mismo vamos a hacer para Y. Tendríamos que nuestra fuerza resultante es 0 igual a en Y, en este caso va a ser 120 newtons por seno de 110 más 60 newtons, que es B, por el seno de 200. Seno se va a utilizar para nuestras componentes en Y, más F de Y. Tendríamos que 0 es igual a 112.76 menos 20.52 más F de Y. Si de aquí despejamos F en Y, tendríamos menos 92.24 newtons. Estas son las componentes de nuestra fuerza necesaria para tener esa fuerza resultante. Ahora la fuerza la podemos calcular con la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. Y esto nos da 134.16 newtons. Esa sería la magnitud de nuestra fuerza. Y para saber la dirección, lo que vamos a hacer es calcular el ángulo de inclinación. El ángulo lo vamos a calcular con el arco tangente de nuestra componente en Y sobre nuestra componente en X. Es decir, arco tangente de menos 92.24 sobre 97.42. Así nuestro ángulo de inclinación sería menos 43.44 grados, o bien si lo queremos en forma positiva, a este ángulo le vamos a añadir 360 y tendríamos lo correspondiente a 316.56 grados. Y estos serían nuestros resultados.